entre montañas y estaciones, aprendemos a ser de aquí y de allá, porque migrar no es solo irse, es atreverse a transformar historias con acento, con sabor a identidad, voces de este tiempo. Hola a todos, soy Iraida y bienvenidos a otro episodio de Historias con Acento. Este espacio en el que compartimos con personas que como tú y yo un día emigraron y decidieron empezar en Suiza. Hoy tengo una invitada muy especial. Wow, estaba deseando tenerla aquí conmigo. Ella es de Ecuador, es ex reina de Quito, campeona mundial de karate en 2016, ex candidata al Parlamento Nacional Suizo, con más de 25 años de experiencia en desarrollo personal. Trabaja con herramientas de coaching sistémico y la programación neurolingüística, una metodología que conecta mente, lenguaje y conducta para acompañar a las personas en su crecimiento personal y profesional. Es autora de 2 libros, Hasta que el paladar se acostumbre, una obra autobiográfica llena de humor, sensibilidad y reflexión sobre el proceso migratorio y también Desde aquí. Un libro que recopila las columnas que escribió para el diario Hoy de Ecuador desde el año 2000 hasta su cierre. Ambos títulos han sido traducidos al inglés y al alemán, ampliando así su alcance de su voz y experiencia. María Fernanda, qué alegría tenerte aquí. Qué lindo estar aquí, muchísimas gracias. Yo te he seguido, he visto que haces podcast y de repente nos conocimos y ahora es una realidad. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por haber aceptado mi invitación, en realidad. No, lo lindo es que cuando te vi y vi lo que hacían ustedes, me gustó mucho porque muy pocas personas invierten tiempo en la integración. Entonces, para mí realmente es lindo estar aquí y ver cómo ustedes también le han puesto toda la energía para que sea algo tan bonito. Sí, la verdad que sí. Y nada, bueno, normalmente cuando hablo y entrevisto a personas, siempre hago la misma pregunta. Empiezo con la misma pregunta, que es ¿cómo empezó todo? No sé si estoy equivocada. Llevas viviendo 32 años en Suiza, ¿verdad? Sí. Aproximadamente. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te trajo hasta aquí y cómo fueron esos primeros meses o años en Suiza? Bueno, mi marido y yo nos decidimos comenzar aquí porque yo estaba estudiando pedagogía en Ecuador y él hacía su PhD en St. Gallen. Y cuando nos encontramos, nos enamoramos y dijimos, bien, no es porque yo conocí el suizo que venía para acá, sino ahora dónde vamos a empezar, la base de nuestras vidas. Claro. Y lastimosamente, en Ecuador, yo no podía ofrecerle el nivel de PhD que no podíamos ofrecer eso. Entonces decidimos, ok, venimos a Suiza, él termina su PhD y yo comienzo otra vez otros estudios. Y eso tal vez me abre las puertas también. Si queremos irnos a otro lado, puede ser que me abra puertas en el extranjero. Entonces esa fue una decisión de cabeza y así lo hicimos. Comenzamos aquí y fue pues muy fuerte porque, por supuesto, el alemán es muy difícil, como tú ya te habrás dado cuenta. Sí, totalmente. Y la cultura es un poco diferente. Hay cosas que nos hace falta mucho por el hecho de ser latinas, como la apertura de corazón, como el cariño y la sonrisa de la gente. Eso extrañé mucho, eso me costó mucho. Y sin embargo sabía que habíamos escogido bien porque gracias a Dios pudimos sí, estudiar y hacer esa base que necesitábamos como pareja bicultural también. Entiendo. Pero bueno, simplemente, entonces, esas fueron las cosas que echabas de menos, ¿verdad? Desde de Ecuador en Suiza. Por aquí la gente tiene... Mucho más. Echaba de menos la comida, echaba de menos, bueno, primero que nada, mi familia. Mi familia, ese cariño. Nosotros tenemos una manera de ser muy especial que estamos de repente envueltos en el problema de la tía, en la alegría de la sobrina, la prima hizo esto, dejó de hacer, y todo el mundo al último sabe. Eso me hacía falta. Aquí es mucho más individualista la vida y
y de repente estás en tus cuatro paredes y dices, ok. Ya, claro. Los inicios no son fáciles, la No. verdad. Bueno, ya me has contestado eso de que qué es lo que echabas de menos, obviamente, familia. Y otra una cosa también, llegaste ya ¿En qué año exactamente llegaste a Suiza? En el 93. En el 93 aproximadamente. En agosto del 93. Y la diferencia es que hoy, gracias a Dios, o gracias que contamos con tecnología, ¿no? Puedes llamar, marcar el número y hablar directamente con tu familia sin necesidad de... Me imagino que en ese tiempo era más complicado, ¿verdad? Mantener comunicación con tu familia. 3 francos suizos el minuto. Entonces solo podías decir, mamita, te quiero mucho, estamos bien. Porque los dos éramos estudiantes y todo lo que entraba a la casa con el trabajo de 60% se iba para pagar las escuelas y para la vida en Lucerna. Entonces, ese era un extra budget que no había que sobrepasarse. Ya, me imagino, sí. Y algo que te ayudó a mantener como viva tu conexión con Ecuador, es decir, sentirte un poco lejos, pero en cierta manera como conectada todavía con Ecuador. Buena pregunta, ¿sabes? Yo me traje pequeñas cositas ecuatorianas de folclore que llenaron las esquinas de la casa porque, como te dije, éramos estudiantes y no había dinero para comprar muebles. Entonces, tomamos muebles de una señora que murió, no tenía herederos, o en las casas especiales donde se venden ya muebles usados. Y mis adornos ecuatorianos estaban por todas las esquinas. Y esos son adornos de muchos colores, de mucha energía. Entonces, eso fue número uno. Y también mi marido me hizo un abonamiento al que era el diario El Comercio. Entonces, eso me llegaba cada semana de un día. Y ahí me enteraba de lo que pasaba en mi país, de las cosas buenas, pero también de las tristes, porque ahí me enteré que murió un primo segundo que nos llevábamos, jugábamos juntos y de repente esa fue mi primera mala noticia que recibí sin estar con la familia. De haber sido duro ese momento, ¿no? Es impresionante, sobre todo porque era la primera vez que recibí una mala noticia lejos. Claro, exactamente. Hace un tiempo hablé también con una amiga en este mismo set. Y sí, perder a un familiar estando lejos de casa es el doble de difícil, de doloroso. No poder estar como ahí, ¿no? ¿Sabes? No, doy un salto porque obviamente son muchos kilómetros los que nos separan. Sí, justamente hoy, ¿sabes? Me enteré que una de mis seguidoras, también prima lejana, pero nos conocíamos y habíamos jugado juntas también y ella comenzó a seguirme desde que yo empecé en las redes y murió ayer. Oh, no, Entonces, sí es triste. Lo siento mucho Gracias. la pérdida. Ok, eso es un poco de la realidad, ¿no? De vivir lejos y a veces, aunque también nos perdamos esos momentos positivos, también hay esos momentos trágicos, ¿no? Que a veces pues no es tan sencillo como... Ya de por sí es difícil, imagínate vivir a kilómetros de distancia. Siento mucho tu pérdida, María Fernanda, y Gracias. nada, espero que encuentren tranquilidad en la familia. Bueno, la siguiente pregunta es, wow, esto me encanta. El título de tu libro se llama Hasta que el paladar se acostumbre. Me encanta, vuelvo a repetir, me encanta. En serio, eso es lindo escuchar, porque escuché siempre solo malos comentarios por un título tan largo, qué significa, qué es paladar. Ya, bueno, justo eso. ¿Recuerdas cuál fue ese primer sabor de Suiza que más te costó aceptar literalmente o simbólicamente? No, literalmente fue el segundo día de conocida con mi esposo. Él quiso ofrecerme algo muy suyo y me invitó a comer una fondue de queso. Ok. Y yo casi me muero. O sea, es que miran, las generaciones de ahora ya tienen por internet, ya saben lo que es. También si no se puede conseguir el queso en nuestros países, ya han visto. Hasta hay un Asterix y Obelix con todo un capítulo de Sí. Asterix y los suizos. Pero en mi época, fondue de queso. Y entonces eso tiene mucho ajo crudo.
Ah, ya. Y vino también, ¿no? Sí, vino y Tomás lo hizo con tanto amor y yo, pero no podía ni siquiera acercarme a la marmita. Oh, ya. Sí, yo creo que no sé qué pasa con el fondue o con los platos de queso aquí. O los amas o los odias al principio. A mí me pasó algo parecido con el fondue. A mí no me gustó la primera vez. El sabor muy fuerte y todo eso, ¿sabes? Luego yo creo que cuando mi esposo lo preparó en casa, él pues intentó utilizar menos ajo, menos vino. Entonces estaba más suave. Dije, ahora sí que me gusta. ¿Ves? A mí también ahora me encanta. ¿Sabes? Comprendí también cómo se debe aprovechar mejor de comer una fondue. Y si es afuera es mucho mejor. Y si hace frío, también. Y ahora me encanta. La raclette me encanta. Y a mí también, es muy rico. Sobre todo, creo que lo que me encanta mucho además del plato en sí es, sobre todo, reunirse con gente. Es como un plato en el que tienes que disfrutarlo poco a poco, ¿no? Y te permite hablar, es como compartir, ¿no? No es como cuando tú comes un plato, pues te dedicas, sino estás compartiendo algo, ¿no? Exacto, eso también era algo importante que observé aquí. Mientras que en una mesa sudamericana uno inclusive ya está servido todo lo que te vas a comer y cada uno o te sirven y es todo un relajo. Aquí es espera, tranquilo. Exactamente, sí, sí. Y a veces hago un poco de bromas con eso y con mi esposo, porque mi padre es mucho de eso, de cuando él está comiendo, él es como no de hablar, ¿sabes? Es dedicarse a su plato. Yo digo, y un día reproducimos el raclette de Navidad del año pasado, creo, y claro, es totalmente diferente, estaban como agobiados, porque claro, tienes que esperar, es como, yo quiero comer ya, quiero comer. ¡Qué buena historia! Agobiados es la palabra, sí, exactamente. Ajá. Y hasta ¿qué hora sale que ya tengo hambre? Exactamente, fue muy gracioso, la verdad. Sale y solo dura 1 minuto. Exacto, y tienes que volver a esperar. Te quedas con hambre. Efectivamente, mi padre, esa fue la palabra. ¿Por qué tengo que esperar? Bueno, cosas, anécdotas, ¿no? ¿Sabes que en la raclette, por ejemplo, yo cuando la llevé también a mi familia en Sudamérica, yo llevé todo el mastodonte a Ecuador y el queso, pero como este detalle que tú dices, no podía solo ofrecerle la papa con el queso. Ahí pusimos mariscos, pusimos carnes, pusimos hasta plátano frito. Nosotros hicimos lo mismo también. Dije, ya para que como mezclar, ¿no? La fusión, ¿no? Ecuador, Suiza. Exacto. Sí, fue una experiencia graciosa también y ver las caras de mi familia y ¿sabes? Ay, qué gracioso. Y algo simbólicamente, porque hemos hablado de que un sabor literal que te gustó o te costó al principio aceptarlo fue el sabor del queso. Algo simbólico, algo... Lo simbólico fue el momento en que yo escribí mi libro y me estaba paseando con mis hijos para el Vogelgarten, que es un lugar donde está el lago y todo el mundo puede ir, no tienes que pagar nada. Eso era algo que me impresionó mucho. Tú tenías acceso a un paraíso sin tener que pagar. Y entonces, caminando allá, yo quería poner un nombre a mi libro especial que también relate este sentimiento de libertad, de cosas buenas. Entonces, yo estaba pensando, ¿cómo es la integración? Y de repente me vino a la mente, es como lo que me pasó con la fondue, fue hasta que mi paladar se acostumbre. Y ese momento, viendo el lago, viendo a mis hijos felices, yo sentí mi corazón caliente y dije, a mí no me importa, yo le pongo ese nombre a mi libro. Ese fue el en que te ese vino, fue ¿no? el momento en que yo dije, te inspiraste. Wow. Es la integración, es también eso, pero guardando tu identidad. Eso es importante. Claro, wow. Qué momento, de inspiración. Sí. Perfecto. Epifanía. Sí, me parece, sí. Bueno, hablando un poco de tu libro combina humor, porque lo he leído aquí, yo lo he leído, es un libro genial, sí, lo tenemos aquí para enseñar. Eso, tu libro combina humor, nostalgia, mucha lucidez sobre la adaptación cultural. ¿Qué te impulsó a contar tu historia? Jamás pensé que iba a ser escritora, pero mi marido y yo escogimos yo estar en casa y él salir a buscar el pan del hogar, porque en Suiza era bastante difícil que los dos hagamos carrera. No había en el tiempo que yo fui mamá, no había guarderías privadas, guarderías del Estado, el kindergarten, donde se mandaban los hijos con 5 o 6 años. Entonces era muy
había costumbre que la mujer que ya tenía 30 años recién iba a tener su primer hijo, pero ella ya había trabajado, ahorrado, heredado. Entonces no había ningún problema, se quedaba feliz en casa. Y bueno, escogimos ese camino y yo no estaba satisfecha en casa. Me sentía muy sola y sentía que mi cerebro no trabajaba. Entonces a mi marido se le ocurrió la idea de decirme, mira, tú escribes diarios muy bonito, porque el bandido había leído algunos diarios, Okay. a pesar de que todavía no hablaba español. Y me dijo, ¿por qué no escribes? Pero era como decirme, ¿por qué no estudias informática? Claro. Algo así. O sea, totalmente fuera de mi zona de confort. Okay. Pero tal sería mi desesperación de estar en casa que yo dije, ok, vamos a ver. Y ahí fue el que me dijo, mira, Maife, lo que tú has vivido en la integración puede ser que ayude a otras personas. Pero ese puede ser que ayude a otras personas no lo tomé en cuenta, sino más el trabajar todo ese momento difícil que duró 10 años de mi vida. Eso fue lo que primero estuvo en mí. Y fue la razón por lo que yo comencé a escribir. Ok. Muy bien. Mientras leía tu libro, me di cuenta que pues, cada capítulo pues, muchas veces era un poco de humor, un poco mucho más sensible. Hubo momentos en el que incluso yo dije, oh, me siento identificada. En el casi obviamente me emocioné y casi lloré. Entonces, como vuelvo a decir, hubo melancolía, reflexión. ¿Hubo alguna parte que te haya costado, algún capítulo concreto que te haya costado redactar por lo que te traía o algún tipo de recuerdo, alguna emoción? Voy a contar la historia de todo esto. Mi libro, como ves aquí, está dedicado a mi marido, ¿eh? Para Tomás. Y cuando terminé 4 años después de escribir, porque yo tenía niños pequeños, entonces escribía en horarios un poco difíciles, le entregué el manuscrito a mi marido con mucho amor, con mucho orgullo, lo había terminado. Una semana más tarde regresa y me lo tira sobre la mesa y dice, esto no sirve. Oh, no. Y yo casi hay hombre muerto. ¿En serio te dijo eso? Sí, me dijo, Maife, esto no sirve porque tú no estás contando nada. Yo aquí no veo tus problemas, yo aquí no veo los sentimientos, yo no veo en lo que no estabas de acuerdo, en lo que estabas de acuerdo. Y la verdad es que tenía razón, porque es lo más difícil, desnudarte ante las personas, aceptar errores, contar lo que te fue mal, discusiones con tu marido, pero él tenía un punto importantísimo y válido, que si yo no decía eso, y ahí viene la parte donde yo te dije, yo no tomé en cuenta el ayudar a los demás, solo tomé en cuenta tal vez de elaborar mi integración. Y ahí venía lo que él decía, esto tiene que ser algo que ayude. Y entonces me tomó 4 años hacer este producto. O sea, son 8 años de mi vida dedicados. Y esto fue lo más difícil porque literalmente te sacas la ropa y dices, aquí estoy. Y llega el uno que te dice esto, el otro que te critica por esto, pero ya estás ahí desnuda. Claro, claro. Sí, bueno, pero yo creo que eso ha sido lo emocionante de volver a reescribirlo, porque de verdad hubo partes en las que yo como lectora me sentí así alguna vez, ese sentimiento, o quizás no por el mismo momento, una situación, pero la emoción, ¿no? El sentimiento de me he sentido así alguna vez. Y claro, yo te digo eso, ha habido momentos en los que un capítulo me he reído, porque claro, también situaciones graciosas, ¿no? Que forman parte de la integración y otras muy emocionales también, como cuando, bueno, vamos a mencionar como el capítulo de intentaste sacarte la licencia de conducir, bueno, y luego eso, luego la situación después, yo me sentí en ese momento es como, ay, por poco y lloro, sí, me encantó. No, ha sido muy duro el abrirme y muy fascinante a la vez después de escuchar lo que tú me dices, que todos los días, gracias a Dios, me llegan cartas diciendo cómo este pedacito de mundo para mí ayuda y aporta. Y es hermoso. Sí, me alegro. Eso debe ser bastante bonito para ti, ¿no? Escuchar o leer ese tipo de comentarios. Vale, cambiando un poco de tu libro Hasta que el paladar se acostumbre,
fue traducido al inglés y desde aquí al alemán. ¿Cómo ha sido? ¿Has visto algún tipo de reacción por parte de la gente que lee en sus idiomas, por ejemplo? Ha sido muy interesante porque, por ejemplo, con los suizos ya me han llamado a escuelas como, por ejemplo, la Micro, que tiene suizos que quieren aprender el español. Entonces han analizado, porque estudiantes suizos ya de edad son los más responsables que puedes imaginarte. Entonces ellos tomaban al pie de la letra cada oración y me han dicho, mira, esto no nos lo esperábamos. Pensábamos que íbamos a aprender mucho del migrante, de lo que pasa, pero también nos has enseñado un espejo. Y hemos aprendido nosotros lo que podemos hacer con respecto a alguien que está aquí, que quiere integrarse. Y eso fue algo de los... Es como ponerte un diamante, ¿sabes? Un anillo de diamantes cuando te dice eso alguien. Y el otro lado es para todas aquellas parejas que el esposo no habla español, está hasta que el paladar se acostumbre en inglés. Y he recibido hasta videos de los maridos leyendo mi libro, sea en alemán o en inglés, y agradeciéndome porque ahora son ellos. Por supuesto está descrito nuestros errores, como te dije, también tomas o nuestros aciertos. Y el hecho de que seamos un team fue lo que a estas personas les impresiona, ¿no? Y concretamente les dice, tú puedes hacer esto, esto y esto. Oh, wow. Súper. Me alegra muchísimo oír eso. Y es algo que tengo pendiente, tengo que comprármelo en inglés. Es Embracing the New Taste. New Taste, Embracing New Taste. Y eso fue algo muy, muy bonito que viví, porque yo había contratado a alguien a que me lo traduzca. Primeras 20 páginas, la traducción estaba bien, no había nada que decir, gramaticalmente bien, pero le habían quitado mi esencia. Le habían quitado eso que hace la magia de mi libro. Porque yo no soy ninguna persona que, como te dije, yo recién había comenzado a escribir cuando escribí este libro. Entonces no estamos leyéndole a cualquier clásico. Claro. Pero es la magia de esa esencia que hace que este libro sea especial. Y eso me lo habían quitado. Entonces yo dije, no, esto no voy a hacer así. Lo traduje yo, contraté a una especialista, pero que no hablaba español. Lo traduje yo en mi inglés, de pacotilla. Ella lo comprendió y fuimos cada oración. Ella decía, pero lo que usted quiere decir, you want to say this, you would, it is possible to say this. Entonces yo, no, sí, ponle esto. Un año entero me demoré en esa traducción, pero cuando la lees sabes que estás leyendo a María Fernanda, te estás tomando un café con la María Fernanda que habla inglés. Claro, yo creo que también eso es una de las cuestiones, ¿no? Cuando tú hablas un idioma, muchas veces es como complicado traducir la esencia, como tú dices. Exacto, ¿no? Es lo más complicado que hay. Entonces eso, yo me dije, yo tengo que hacerlo. Me acuerdo, teníamos 3 horas diarias. Wow. También otro tiempo más, ¿no? Para poder traducir el libro también, ¿no? Supongo. Sí. Wow. Ahora lo que quisiera es traducir al alemán. Eso sería, la verdad que sería genial. Yo creo que sí. Llegaría, porque el otro libro es el que está traducido al alemán, el desde aquí, ¿verdad? Las columnas. El desde aquí está traducido en alemán. Mi libro desde aquí está aquí. Este es un libro de columnas que para poder aceptar el hecho de estar sola escribiendo, a mi marido se le ocurrió otra idea. Yo le decía, Tomás, escribir estoy muy sola. Me dice, no, pero está muy bien. ¿Por qué no vas y te escribes y preguntas si puedes mandar columnas a un magazine, a una revista, a un periódico? O sea, él siempre tiene ideas, pero para no parar, sino para seguir. Y lo hice y me dijeron que sí, no me pagaban, pero yo ya tenía un puesto como columnista en uno de los más prestigiosos diarios de Ecuador, que sacó su versión online, que era el periódico Hoy. Y ahí comencé a escribir Y aquí sí yo tenía mis lectores que me decían, no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, me parece bien. Y eso fue muy bonito, saber ya desde muy temprano que sí podía escribir. Entonces, este es el padre de digamos. Es el mentor, este es el mentor de Entonces la gente me dice, ¿por cuál comienzo?
Entonces les digo, bueno, comienza por pero esta es la sabiduría, aquí están los 10 mandamientos de integración. He empezado hace poco el de Desde Aquí, sí. Exacto, cuando lo lees es como un buen aperitivo, ¿sabes? Porque cada columna te invita a reflexionar por algo, te topa algo en tu cuerpo que duele o que recuerdas y es muy bonito. Aquí también hay historias con mis hijos, lo que yo observo de otras personas, como por ejemplo, no sé si ya leíste mi amiga Julieta, y era la integración en cambio de otra persona. No, es la primera vez que leo eso, un libro concretamente que esté dedicado justo a la interacción. Bueno, ahora estoy abierta más, obviamente, a leer más autoras que escriban ese tipo de literatura, ¿no? Oh, aquí está, por ejemplo, la primera vez que nos fuimos a Disney, para todos los latinos. Oh, Disney, maravilloso. Mi marido, ¿qué es esto? ¡Qué horrible! ¿Cómo es posible? Y el conflicto de tener a alguien que te dice que tu sueño de vida, que es ir a Disney, porque yo no crecí en una familia con dinero que se iba de vacaciones a Disney, que sí había también en el Ecuador. Hay de todo en el Ecuador. Por supuesto. Entonces, la primera vez, porque yo soy fruto también de Disney, en el sentido de que todos los Blancanieves, las películas de La Cenicienta, las había visto. Entonces, cuando yo vi el Palacio de la Cenicienta, me puse a llorar, por ejemplo, así. Y mi marido, qué horrible, pasear en las montañas es mejor. Y yo, ¿cómo puedes tú combinar dos cosas que no son, pero al último... Como no validar, ¿no? Tu emoción o tu deseo, ¿no? O sea, ni siquiera validar, sino que realmente ni siquiera aceptar. Ajá, okay. Que es lindo. O sea, que algo tiene, sino solo, esto él decía, ustedes son productos de marketing. Ajá. Pero la verdad es que es así, porque eso es puro marketing. Pero esos conceptos, escucharlos por primera vez también, y estas cosas están analizadas aquí. Ok, sí. Así. Como te digo, Julieta era negra y de repente estás en Miami, donde son latinos, donde son personas de Israel. También hay personas negras, pero ella se sentía muy mal. Y también describo lo que ella pensaba al momento de hacerse mi amiga y yo presentarles a mis papás. Ok. Justo has mencionado algo también, por hacer un poco de hincapié a lo que has dicho, que las ideas de escribir, las ideas de hacer algo nuevo venían de tu esposo. Yo creo que justo también quería mencionar algo como que qué importante es no contar con alguien durante ese proceso de integración, ¿no? Que este es tu mayor soporte, ¿no? Mira, para ti esto es una maravilla. Yo quedé impresionada, todo listo para ti. Efectivamente. Por eso justo eso valoro, digo, lo que... Y cuando he leído también tu libro, he visto que Tomás ha estado ahí. Y algo que justo eso es lo que digo, wow, qué grandioso es contar con alguien exactamente que sea tu soporte. Y bueno, viniendo también de mí, digo, me recuerda esto, es muy bonito, sí. Y hay gente que lo tiene que mirar porque a veces, ni siquiera por malos, pero no se le ocurre a uno. Es como cuando nosotros vamos a esquiar. A ellos que han esquiado desde 2 años de edad, no se les ocurre que nosotros podríamos tener un miedo existencial de tirarnos a la montaña abajo. Pero no por malos. Entonces el Tomás, no, pero este es para niños. Pero cuando nunca lo has hecho, es para niños, esa montañita para niños, tú ya piensas que vas a perder la vida. Entonces, ¿tú crees que también tiene que ver un poco con comunicar lo que... Sí, ¿verdad? Definitivamente. Todo comienza en la comunicación. Y si Tomás no me hubiera dicho, tu manuscrito no vale, yo tal vez hubiera imprimido también algo que no interesa tampoco, porque es bonito, contado con flores, sí, alguna cosa tal vez. Pero a lo mejor mucha gente puede decir, es que te digo, no vale, como muy sí, bueno, muy duro. Sí fue muy duro, o sea, sí fue muy duro, pero así es la vida, o sea, lo importante que yo aprendí también en mis 32 años de matrimonio es que si esa persona lo dice, pero es buena persona y te ama, tampoco lo puedes tomar a mal. Le puedes decir, no me digas así, o le enseñas que c'est le temps qui fait la musique. Pero
al último yo le estuve agradecido porque esto me cambió la vida. O sea, ya tenemos ya la 4ª edición y, como te digo, cada día yo recibo cartas. Vale, no sé si dentro de lo que hemos estado hablando has respondido una pregunta, pero me gustaría como... Yo soy una lectora tuya, he leído tu libro, pero en general, ¿qué te gustaría que el lector sienta cuando termine el paladar? ¿Qué te gustaría que sintiera el lector cuando termine de leer hasta que el paladar se acostumbre? No me he puesto a pensar. ¿Qué me gustaría que sienta? Sí, al leer tu libro. Bueno. Que invirtió el tiempo en algo muy bueno. Y no sé también, ¿no? Como decir, porque bueno, como tú misma has dicho, has recibido muchos comentarios diciendo María Fernanda o Mafer. Sí, todo me dicen Marfe, Maife, Marifer. Eso, que me sentí así, gracias, o gracias a ti me he dado cuenta que no soy la única que pasa por lo mismo, ¿no? También, ese tipo de cosas, pero nunca, o sea, es lindo que lo reciba, pero no, sinceramente no me he puesto a pensar que esto que tú me preguntaste, pero ahora que me lo dices, y en Suiza he aprendido también que el tiempo que te da la persona en Suiza es lo más preciado que hay. Entonces, el hecho de que alguien coja aquí un libro y lo lea, yo soy muy agradecida por eso, porque me ha dado su tiempo. Sí, ok, muy bonito, me gusta su respuesta. Y ahora que, bueno, no sé si se puede decir eso públicamente, estás escribiendo la segunda parte, sí, ¿verdad? Contigo como compañera en el sentido de que estamos así apoyándonos, porque escribir es muy solitario. Sí, sí. Entonces se me ocurrió abrir a mi club de escritura. Sí, un club de escritura, abrir a mi gente y online o presencial. Estoy escribiendo la segunda parte de mi libro, que también ya tenía 3/4 y un día me dio una crisis y borré todo y comencé de nuevo. Vale, ok. ¿Y qué nuevas etapas o reflexiones va a incluir este nuevo libro? Este nuevo libro es el siguiente, de Hasta que el paladar se acostumbre, y habla de ser mamá fuera de tu país, lejos de tu familia, con nuevas culturas, nueva tradición, y vienes y te preguntas, ¿cómo le enseño a mi hijo el idioma materno? ¿Cómo le enseño mis valores? ¿Qué valores son importantes? Todo ese desarrollo de la mujer o del papá, yo también voy a aportar con mis experiencias. Qué bien, qué bonito. Y bueno, también sé que publicar un libro no siempre es fácil, especialmente cuando se hace sin respaldo de una casa editorial. ¿Cómo viviste ese proceso y qué te impulsó a hacerlo así? Porque no tienes una casa editorial, ¿verdad? Que sí, te apoye. Fue muy triste que hace 23 años, cuando se acabó mi libro, mi manuscrito, todas me dijeron, la integración no es un tema que topamos. Y yo me puse tan triste, a pesar de que mi esposo me decía, no, tienes que seguir, que yo lo puse en el cajón de mi velador y ahí quedó. Los dos, ¿no? Bueno, este estaba online. Entonces, un día mi hija vino, Rosita. ¿Qué edad tenía ella? Ella se estaba graduando, 17 años. Okay. Entonces, ella escogió español como en la Canti, escogió español. Y ahí tenían que leer los clásicos, García Márquez, cualquiera, latinoamericanos. Y ella fue donde su profesora le dijo, por favor, yo quisiera leer el libro de mi mamá. La profesora le dijo, tráemelo primero para ver. Y Rosita vino y me dijo, ella sabía que estaba en manuscrito, y me dijo, mamá, yo le dije esto a mi profesora, tienes que mandarme tu manuscrito. Y yo le mandé a volar, ¿cómo puedes decir? Y ella dijo, no sé, tú me das tu manuscrito, lo llevo mañana. Entonces le mandé mi manuscrito y la profesora en una semana, como son los suizos, mira, me mandó una carta escrita a mano diciéndome que lloró, que le encantó y que por favor lo publique porque quiere que sea lectura de grado y que quiere que vaya a presentarlo. ¡Wow! Increíble. Yo me puse a llorar porque además me acompañó con una funda de galletas hechas a mano. Oh, o sea, estos suizos se pasan. Los suizos se pasan.
Y yo dije, no, pues me acuerdo, estaban mis papás. Entonces, en un proceso como de 3 semanas, mi hijo Raúl todavía vivía en la casa y le pedí que ya había Amazon Print on Demand y le pedí que me lo haga. Escogimos, el manuscrito ya estaba corregido, pero tanto fue la emoción, estaba mi suegro, mi suegra, que lo hicimos Print on Demand y se nos va una falta, pero nadie se dio cuenta, ¿no? Como estábamos tan emocionados, lo publicamos, el libro lo mandé a pedir creo que 20 para la escuela, sacó, yo ni me fijé, vi solamente cómo estaba, las páginas, qué emoción. Pasó el tiempo, presenté mi libro, los chicos lo leyeron muy, muy bien, analizaron todo el libro. Y un compañero de María Teresa le dice, ¿por qué? Dice, aquí esta palabra no encuentro. Costumbre. ¡Oh, no! ¡Oh, no! María Teresa dice, yo tampoco sé lo que sí. Ya le voy a preguntar a mi mamá. Me dice, ¿qué es costumbre? No, costumbre, le digo. Mamá, pero así está en el libro. Ahí tienes. Yo ya había puesto mis libros en las librerías de Lucena, en Ibecultura. Nadie se dio cuenta. Ya le había regalado a mi mamá, a mi papá, a mi mejor amiga. Nadie se dio cuenta. Todos estábamos tan emocionados que por fin hay algo. Y el chico suizo, se dio cuenta. Se dio cuenta y entonces, bueno, por eso yo les llamo esa edición vintage. Exactamente. Y como era public on demand, no había problema. Simplemente saqué otra edición, que es esta. Ya corregida, ¿no? Ya corregida, exactamente. ¿Esta cuál es la que tienes? No, tú ya tienes la tercera. La tercera edición, ok. Entonces, ahora entiendo, según lo que me estás contando, tú escribiste tu libro hace muchísimos años ya. Sí. Hubo las editoriales te rechazaron y tú simplemente dejaste en el cajón tu libro. Olvidado. Hasta que tu hija... Mi hija vino y entonces ahí también dije, entonces yo voy a publicar mis columnas también. Entonces... Y busqué mis columnas y el periódico hoy se cerró. Sí. Y ya no tenía. Y yo no fui tan prolífera de grabarlas. Entonces solo tenía los comentarios, que aquí tengo una sección de comentarios de la gente que me dijo, tu columna me gusta. Y ahí estaba mi columna. Y así recuperé de 10 años de trabajo las que están aquí. Ok, entonces no es todo el trabajo. No es todo. Ajá. Son las que pude recuperar. Ok. Porque yo tenía las originales, pero eso pasa por un proceso de edición que tú vuelves a cambiarle y quedan así. Okay. Tampoco podía poner las antiguas. Wow. Entonces, en realidad tu libro se ha publicado... ¿Cuándo fue la publicación de tu libro? Si la primera vintage. Cuando María Teresa tenía en 2017. Aquí debe estar. Ok. Vale, entonces el libro está un poco en el cajón. Esta es tercera edición 2021. Ok. O sea, cada año y siempre 1000 ejemplares. Por supuesto. De aquí. Ok, entonces, María Fernanda escribió su libro hace muchísimos años. Tristemente lo dejó guardado en el cajón porque pues muchas editoriales rechazaron diciendo que no vende la integración. No. Pero luego, gracias a María Fernanda, gracias a que... Eso es muy bonito, de que tu hija te haya animado, ¿no? A publicar. Y gracias María Teresa. Gracias, María Teresa, por haber animado a tu madre. Gracias a ti tenemos ahora este hermoso libro en que podemos deleitarnos los lectores. Y después, porque, claro, yo lo publico, pero tienes que venderlo. Y yo iba a topar las puertas, ya me salieron varias presentaciones, pero viene la pandemia. Claro. Y se cierra todo. Y ya no puedo ir de puerta en puerta casi a venderlo. Y ahí viene mi tiempo de TikTok. Y gracias a TikTok yo me expando y mi libro está por todo el mundo. Sí, justo íbamos a hablar también de eso, ¿no? Entonces, hablando de... Bueno, ahora vamos a mencionar un poco de TikTok. Entonces ha sido como una herramienta que te ayuda, ¿no? Fue la plataforma para saltar al mundo. Está muy bien. Porque yo me acuerdo que yo llegué a Suiza en el 2021 y yo creo que te empecé a seguir en el 2022, creo, más o menos. No estoy segura, pero sí fue... Bueno, yo en cambio sí te encontré en TikTok y fue... Yo me acuerdo que el primer video que vi tuyo fue
como el error a la hora de integrarse o algo así, no me acuerdo exactamente, pero fue algo que justo me enseñabas y me llegó muchísimo. Entonces dije, voy a seguir a esta mujer espectacular. ¡Ay, qué bueno! ¿Cuál sería? Sí. Yo me acuerdo que decías, como mencionabas algo que muchas veces, con respecto al idioma, que muchas veces dejamos abandonado un poco el idioma y queremos buscar trabajo y dejamos abandonado. Yo justo, en lugar de dedicarte al idioma, no en primer lugar, y yo había hecho justo lo contrario, que dejé un poco aparcado el idioma, no pasa nada, quiero trabajar. Mis ganas de trabajar eran mucho más grandes que aprender el idioma. Y claro, luego tenía ese problema, estaba como... Porque obviamente aquí para poder encontrar un trabajo adecuado necesitas el idioma. Y yo estaba teniendo problemas, exactamente por eso mismo, por haber aparcado el idioma y no darle tanta importancia y buscar trabajo. Y era como, ahora necesito volver a ponerme el idioma. Y fue justo en ese vídeo que te encontré y dije, wow, me encanta. Entonces empecé a seguir a María Fernanda. Y recién en el 2025 nos hacemos amigas. Sí, nos conocimos, sí. Yo ya te considero mi amiga. Muchas gracias. Gente, ¿habéis escuchado? Sí, claro, es que ya estamos escribiendo de lado a lado. Bueno, y para terminar un poco de hablar de tus libros, hay mucha gente, como yo, por ejemplo, que soñamos con escribir, quizás algunos su propia historia, otros, pues hay diferentes tipos de literatura, ¿no? Pero no se atreven. ¿Tú qué les dirías desde su experiencia como autora? Que les comprendo, que no se atrevan, pero que no se dejen llevar solo por eso, porque es maravilloso, es un sentimiento muy especial poder llegar a las personas con lo que escribimos. Entonces, que salten esa piedra y se lancen. No, yo no les voy a hablar de técnicas porque así no comencé yo, pero uno puede ir desarrollando su propia técnica. La cosa es sentarse a trabajar. Lo que estamos haciendo. Nosotros podemos estar 5 horas trabajando, pero, o sea, escribiendo. No es fancy, no es bonito, no conocemos a nadie, no nos reímos, pero es lo que hay que hacer. Vale, muchas gracias por tus palabras, que yo también eso voy a tenerlas en cuenta, porque como tú dices, exactamente es el miedo de... No sé, muchas cosas, muchos miedos, ¿no? El escribo bien, escribo fatal, o no le va a gustar a la gente, o mira, qué vergüenza lo que escribo también muchas veces, ¿no? Mira, ahora para la generación de las personas que comienzan a escribir, lo lindo, si ya tienes una comunidad como tú, que ya tienes tus seguidores, ya puedes compartir lo que escribes y tienes el feedback enseguida. Eso es lo que yo hago. Comienzo un nuevo capítulo, creo que tú has estado, cuando yo he estado leyendo, ya has estado en esos sí, alguna lives. vez sí. Entonces ahí me dije, ay, qué lindo. Y yo ya sé, ok, voy por buen camino. Es importantísimo pienso yo que es importante tener el feedback de la gente. Claro, claro. ¿Cómo sienten? Sí, entonces ahí es cuando entra TikTok o las redes sociales, ¿verdad? Porque justo dices, has mencionado que llegó la pandemia en 2020 y bueno, ahora tienes, voy a decirlo, casi 500,000 de seguidores en TikTok. ¡Wow! Increíble. Sí. Para mí también increíble. Y tienes seguidores, supongo, de todas partes, ¿no? Latinoamérica. Sí. Australia, wow. Asia, todas partes. Entonces, ¿crees que TikTok ahora es como una herramienta tuya para poder llegar a más gente? Sí, definitivamente. ¿Y cuál fue tu objetivo de crear y abrir TikTok o alguna red social? La desesperación de que yo ya tenía Instagram, pero el Instagram nunca me sirvió. El Instagram, a mí, lo bonito del Instagram para mí es mi programa de charlas de integración, en las cuales yo también hablo con gente y ellos pueden contar su proceso de integración. Pero no tenía ventas de libro ahí. Y cuando se me cerraron las puertas y yo mismo hago el marketing, las ventas, la producción y envío. Tú eres tu propia casa editorial. Exacto. Entonces ahí sí me desesperé y de repente vi a Tomás, el Bessi, en las redes sociales, que estaba jugando en TikTok en la casa, porque aquí también se pararon por un momento las escuelas y todo. Entonces yo dije, yo voy a comenzar. ¿Y cuál fue ese primer video? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Porque es ponerte un poco, ¿no? A que el mundo te... Y bueno, te yo vea. quería comenzar hace mucho tiempo en Instagram a hacer videos, pero no me salían. Okay. Ahorita yo me como la cámara, no hay problema. Pero si realmente pienso yo, no podía hacer videos. Me daba vergüenza, me sentía mal, decía, ¿cómo puedo? Pero la desesperación me hizo que me suelte
hacer videos primero de humor. Entonces yo, por ejemplo, ridiculizo cuando la típica latina te invitan al matrimonio suizo, tú te pones divina Sí, y al ¿verdad? momento de salir le ves a tu esposo que está con una chompa, unos jeans y unos zapatos de caucho y dices, pero nos vamos a un matrimonio y sí, es un ápero. Eso es justo hablando un poco de eso, ¿no? Esas diferencias. ¿Qué diferencia cultural puedes destacar entre Suiza y Ecuador? Una de esas, por ejemplo, hablando de ir arreglados, yo estuve también un par de bodas, yo no sabía nada de la manera, ¿no? Normalmente en España, yo crecí en España, aunque soy de Ecuador, pero claro, es normal que te emperifolles, como se dice la palabra, ¿no? Ahí te eches, te vayas a la peluquería, te compres un vestido, te compras ese vestido exclusivo para la boda. Es normal allí, pero yo fui a una boda aquí en Suiza y todo el mundo iba normal, con vaqueros, con jeans, como fuese un día normal, y para mí fue sorprendente, digo, pero es una boda. Esas son las cosas, o cuando te vas a presentar a un trabajo. Sí. Esa es la otra, que yo daba miedo. Me veían entrar a mí, ya tenían miedo. Porque Viene yo la- estaba como la dueña de la empresa, iba a un CAFA o... Viene la directora. Sí. Eso y otra cosa que da un poco de miedo también aquí, recelo, es nuestra espontaneidad. Pero yo también tuve que aprender que eso da recelo porque no la conocen. Entonces ahí yo tuve que aprender a que primero la voy a enseñar. Por eso tengo los domingos que tú pudiste ver. Sí. La gente puede ir a tomar desayuno a mi casa sin problemas, sin llevar algo así. Simplemente son 2 horas de estar juntos. Porque también nosotros tenemos que ver que nuestro aporte cultural es muy grande también en esta sociedad. Entonces, también hay que ver, ok, cómo nos podemos acercar. Porque lo que tendemos es a criticar. No me gusta por esto. Pero... Sí, yo creo que eso es lo más típico, lo normal, ¿no? Que empezamos como a destacar esto es así, y lo... Sí, sí, No, sí. no es posible, no es bueno, no es sano. Siempre hay diferencias. En nuestras culturas también tenemos mucho que criticar. Totalmente. Entonces a mí me dicen online, me dicen, Maife, pero aquí son unos racistas. Les digo, en mi país Oh, yeah. somos unos racistas, ¿cómo es posible? Entonces, en todo lado se cuecen habas, eso significa, en todo lado hay todo, pero lo que tú haces, y entonces no hay que quedarse en esa fase de esto es así, esto es acá y aquí no se hace esto. Muy buen consejo, exactamente. Yo creo que he sido también de las que he pecado. O sea, Es que sí, esa es de una parte de decir, la integración. esto es así, porque sobre todo aquí primero me quejo es con mi esposo, él es el que aguanta todas mis Sí, quejas. pobrecitos, son punching balls. Sí, él es que digo, y esto es así, tratando como Sí. si fuera el culpable de que... Michelle Ya. tiene que leer mi libro, Sí, justo por eso digo, tengo que comprarla de inglés. porque ahí le dediqué una pequeña parte que dice, pobres ellos, porque tienen que hacer de papá, mamá, hermanas, primas, ¿sabes? Porque estamos solas. Totalmente. Y tienen sí. que aguantar, entonces también gracias a ellos, los que Efectivamente. comprenden cómo ayudar. Efectivamente, sí, es genial contar con gente durante el proceso. Vale, entonces TikTok, te atreviste, diste la cara, porque también hay una cosa que es, y yo también es algo por lo que pasé, es la vergüenza a la cámara. Ay, madre mía, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué voy a decir? Terrible. Y eso es una cosa, lo que dices tú. Después es cuando vienen los comentarios y te cogen el corazón. ¿Cómo lidias con los comentarios negativos? El primer video donde me mandaron a volar, mi hijo debe decir, they cooked me o algo así, fue cuando yo hice una sopa sencilla de puerros y papas. Okay. Y yo estaba feliz enseñando cómo hago la sopita en Suiza. Ajá. Y me han dicho, las papas no se parten así, la cebolla, no les pelaste las papas, tantas cosas, no sabes cocinar. Y eso me llegó al corazón porque uno bien hace las cosas con una intención. Y gente mala, o sea, muy Sí, mala en la red. realmente. Ajá. Entonces yo dije, bueno, no puedo parar porque este video tenía casi 1 millón de views. Entonces yo dije, no voy a parar. Y ahí comencé a comprender de lo que se trata en las redes sociales. You need haters. Yeah. You need haters. So, eso es como ¿sabes? Cuando estás haciendo surf y viene una buena ola y tú te subes en la ola. Ajá. Entonces tú tienes que traer esa energía negativa y convertirla en positiva. Entonces, y de ahí salió, por ejemplo,
mi espacio cocina de Karishina. Karishina. Para los que no saben, Karishina es una palabra quechua. Sí, Que significa... que significa que no sabes Ajá, cocinar, no ajá. sabes hacer las cosas, que eres como un hombre, digamos, porque Sí, en Ecuador sí. en Ecuador los hombres no saben cocinar, se decía antes, ahora no sé por qué. Pero es así esta palabra, y desde que me puse en esa palabra, primero me preguntaron, claro, qué significa a todos mis otros seguidores, pero era alguien que no sabe, entonces, no sabe, pobrecita, no le decimos nada, porque Ya. no sabe hacer las cosas así. Ujú. Muy buena decisión. Justo entonces yo también necesito haters, entonces supongo que ¿Sí? para poder despegar necesitas haters. Necesitas haters y necesitas hacer Venir. cosas que den drama, Sí, sí. atraigan el drama. No, sí, he escuchado mucho de eso. Bueno, muchas gracias. Lastimosamente. Sí, eso. Y nada, pero no me respondo. ¿Cómo lidias? ¿Los lees? Dices, voy a Ya contestar. no, o sea, ya, mira, Ya no sé. eso me hizo a mí tener una piel de cocodrilo. La necesitas, porque Ya. tú no vas a cambiar lo que dice la gente. Sí, bueno, en redes sociales todo el mundo es experto en algo, ¿no? Porque te critican. Oye, como a ti te criticaban la sopa. Exacto. Todo el mundo se vuelve chef No, experto. No, entonces simplemente te coges y te vistes con la piel de cocodrilo y aprovechas los comentarios que son muy malcriados, muy feos. Yo los subo. Ujú. Sí, eso les responden, ¿no? Ay, bueno, a la gente, bueno, eso es lo que tienen las redes sociales, lamentablemente. Pero bueno, tú... Lamentablemente no, como te digo, you need haters. Bueno, sí, verdad. Es Si verdad. no, es un video aburrido. Es positivo. Exacto, si no es un video, si saliste todo bien y la gente no te dice nada, no es un buen video tampoco. Entonces tengo que intentar hacer algo que salga. Exacto, tienes que ponerle un poco de cosa que le pique al que Sí, ya no se aguanta más. Eso, gente, escucha lo que dice María Fernanda. Sí, en mi caso fue o sea, no pelar las papas, no lo pensé. Ujú. Pero Claro, tú lo haces así. si haces una sopa pelando papas, cortando así, Ya, verdad. Como que tú me dices, bravo, muy bien. o no, porque tienes que despertar sentimientos, esa es la cosa. Muchas gracias, María Fernanda. Es algo que yo también tengo que trabajar mucho. Eso. ¿Sabes? Creo que una de las cosas que tengo quizás negativo es que intento ser políticamente correcta. No, olvídate. Hay que olvidarse de eso. Y mi esposo también me dice eso. No, tienes que salir de zona de confort, dile eso. Obviamente habrá gente que, quieras o no, siempre hay alguien que no le gusta Exacto. lo que tú dices o lo que haces. Y eso que mi hijo ya me dice, boring, que tengo que hacer otra. Pero a veces también uno se cansa de estar también ¿Quién siempre. dice? El Bessie. El Bessie. El Bessie me dice, pero ¿sabes sí, qué? Tomás Arias conocido el Bessie. Sí, exactamente, que tiene su YouTube. Edita súper genial, Sí, es muy bueno. Entonces, claro, él desde ese punto de vista profesional me dice, mamá. Pero hay cosas que también, ya, o sea, hay 54 años aquí. Bueno, qué anécdotas, me encanta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, cambiando ya del libro y eres coach, ¿verdad? A veces es difícil pronunciar esa palabra. Llevas más de 25 años acompañando a personas en su desarrollo personal. Desde tu experiencia, ¿cuál crees que es el error más común al intentar integrarse a una nueva cultura? Como personas. El error más común creo que es que te dejas de ocupar de ti mismo, pierdes los valores, te ahogas en todo lo que tienes que hacer, porque como hay que aprender el idioma, aprender la cultura, lidiar con la nueva persona o con los hijos que van a la escuela, entonces te pierdes, estás perdida. Eso me pasó a mí, perdí mi identidad. Otros no lo llegan a perder, pero se pierden con tantas cosas. Como que en ese proceso intentando encajar, ¿no?, en el nuevo lugar. Sí, ¿no? es mucho. Entonces, como no hay técnicas hasta ahora, o sea, ya las sacamos, pero no se habla mucho de eso. Por eso yo quisiera que este tema de la integración sea como hablar de irse a comprar pan, algo que está así. Entonces, viene la técnica y te ayuda. Ok. Y bueno, María Fernanda, no hemos hablado mucho de todo esto, pero como dije al principio, tienes una trayectoria gigante. Nos podríamos dedicar horas y horas a hablar de tu vida, porque fuiste
fuiste reina de Quito en el año, viviste en Miami, fuiste campeona mundial de karate, Sí. madre mía, tantas cosas en tu vida. Yo, sinceramente, es algo que justo para mí te admiro mucho y para mí es un gran honor Gracias. tenerte hoy. Entonces, has vivido muchísimas etapas en tu vida, a lo largo de tu vida, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué te ha enseñado esa etapa, o cada etapa de tu vida, te ha enseñado algo a ti? Bueno, a los 18 fui reina de Quito y esos fueron los 5 años de universidad míos. Porque el ver la problemática desde la perspectiva de la problemática, desde sentir la gente lo que sufre, eso ha sido muy especial. Porque tienes que saber, de todas maneras, nosotros en el Ecuador sí vemos los indígenas aquí, la gente pobre, pero cuando ya fui reina de Quito, fui a solucionar problemas. Y entonces el confrontarme a mis 18 años con esos problemas de falta de educación, salud, salubridad, económicos, fue un shock muy duro. Y meterme en el mundo también de la política, de cómo funcionan las cosas, lo frustrante que es sacar un proyecto, lo largo que resulta. Entonces fue bastante fuerte, pero muy interesante porque como que me dio 2 cachetadas y me dijo, esta es la realidad y así es la vida es dura, así que hay que luchar. Si no te luchas, eso fue con lo que yo vine a Europa. Y después, por ejemplo, que algo que fue muy bonito, que yo no era deportista, pero el momento en que me metí al deporte, el deporte me enseñó todo lo que significaba el tener un objetivo y luchar por él. Y aceptar que unas veces es para ti y otras veces no es para ti, pero que tienes que hacer los deberes en el sentido de que si tú ya te metes a competir y estás, digamos, por ejemplo, un campeonato mundial requiere de ti profesionalismo, seriedad. Disciplina también, ¿no? Disciplina, entonces tienes que prepararte tan bien, pero el objetivo no es en sí ganar, sino dar lo mejor de ti, porque eso te va a llevar a ganar, si es para ti. Wow. Luego también, viviste en Miami y luego también fuiste candidata al Parlamento Nacional. Eso fue una de las cosas más impresionantes que me ha pasado en mi vida. Ahora, de la nada, yo escribo en mi casa, estoy en mi casita, hago mis redes sociales y me llega un teléfono de una de las parlamentarias más exitosas e importantes de la Suiza Central a decirme, María Fernanda, ¿qué te parece si es que eres candidata al Parlamento Nacional de Suiza? Y como me lo dijo en suiza alemán, yo pensé que no comprendí. Y le dije, disculpa, ¿puedes repetirme en alemán? Y fue lo mismo. Y dije, ¿no quieres decirle eso a mi esposo? O sea, yo estaba totalmente incrédula. No, me dice. Como quien te llama a un café, ¿no? Vamos a tomar un café. Exactamente. Tú eres una migrante, estás integrada, trabajas por la integración. Es lo que nuestro partido necesita. ¿Partido? ¿Qué partido? O sea, yo totalmente desconectada de la política, no sabía nada. Okay. En el CAFAO, que es con la Escuela de Comercio, me tocó aprender cómo es la estructura de Suiza y todo, pero nada más. En la teoría, ¿no? En la teoría, siempre que hay votaciones, sí nos sentamos a analizar las votaciones con tomas, pero yo de ahí nada más. Cuando dije, ¿sabes qué? Déjame hablar con mi marido y yo te llamo más tarde. Le llamo a mi marido dice, ¿qué? Maife, tienes que saber que hay personas que hacen 20 años de política aquí, metidos en los partidos políticos y nunca les invitan ni les invitarán a ser parte de la candidatura para un puesto en el Parlamento suizo. Entonces, esto tienes que hacerlo. Y yo, pero no te preocupes, Maife, yo te ayudo. Piénsalo. Oh, wow. No. Él me dijo, Maife, no puedes decir que no. Yo tal vez por viendo mis limitaciones y todo hubiera dicho que no, pero Tomás otra vez tuvo razón. Nosotros hicimos otra vez un team muy fuerte. De eso debe salir otro libro. Y la verdad es que fue una oportunidad. Yo que ya estaba integrada, todavía me faltaba ese % de irme donde la gente del pueblo suizo
a escucharles, a ver. Sabes, yo creía que en la política, yo me comencé a preparar, comencé a leer libros, todos los días los periódicos, contraté profesores, amigos de mi marido que me daban clases a mí online por la mañana en diferentes temas, finanzas, economía, Suiza, ¿no? De Suiza. Pero porque yo pensé que tú tenías que ir a esas reuniones en los pueblos del cantón y hablar así. Cuando de repente me di cuenta que lo que quería la gente era hablarte de que, ay, tienen la alergia, que las avispas, y ver cómo tú reaccionas. O sea, el carisma era lo más importante. Claro, claro. Pero eso también me tocó aprender cómo yo le contesto, porque yo hablo alemán. Conectar con la gente, y ellos ¿no? te hablan suizo-alemán. Por supuesto. Entonces fue una de las cosas más inverosímiles, sui generis, que ha pasado en mi vida y que otra vez me catapultó de una manera increíble en esta sociedad y que soy muy agradecida. Otra vez con Tomás. Él venía del trabajo, se sacaba la chaqueta y tenía que analizar conmigo porque todos los días teníamos foros de economía, claro. todo. Y... Wow. Tomás... Sí. Tengo que decirle, él siempre ha sido muy, muy bueno conmigo. Qué bonito. El apoyo, ¿no? Que... Incondicional. Incondicional. Ahí sí, viste cómo ahí y después en otro, no sé si vamos a hablar de eso, pero en otro pasaje de mi vida que fue el más triste, el más feo, que es cuando me dio cáncer. Sí, podemos por supuesto mencionar. Que él también estuvo ahí exactamente igual siempre. Entonces eso ha sido muy bonito. Sí, totalmente. Te amo mucho, Tomás. Te queremos mucho, Tomás. Sí. Gracias por todo tu apoyo. Justo hablando, ya que has sacado el tema de... Justo viviste un cáncer hace poco. 2 cánceres. Bueno, no sabía, no tenía conocimiento, pero sí justo el que pude... El de tiroides, sí, fue el último. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? ¿Empezó el proceso ahora? ¿Hoy cómo te sientes? Estoy ya sin cáncer y estoy mejor, ya me estoy acostumbrando a las nuevas hormonas que me están dando porque fue un cáncer de tiroides, me retiraron toda la tiroides y fue totalmente inesperado después de esta candidatura en que fue tan, esa una cosa tan... me imagino. Y ahí era, todos los días vino, varias veces al día con la salchichita. Lo que es típico. Yo me comí no sé cuántas salchichas me habré comido en 6 meses y cuánto vino blanco me habré tomado, porque tú no puedes decir que no, justamente. No puedes en el campo decir al señor que es el que le prepara la vaca, no, yo no como salchicha o ya comí salchicha, sino deme y me repito. Ok, vale. Entonces, fue una comedera de... ¿Qué marcas? ¿Te gusta algún tipo de marca de salchicha? Bueno, imagínate, me vas a matar porque me gusta la de San Galen. ¿A la de San Galen? Sí, todo el mundo la de San Galen. Pero es que esa es una salchicha espectacular, pero también como todo. Una pregunta, quizás ofender a los lectores. ¿Mayonesa o...? No, Senf. Mostaza. Mostaza. Con una rica mostaza, sí. Yo es que no sé mucho de mostaza, realmente como, por eso digo, pues sí, la de San Galen, ok. La de San Galen, sí, con mostaza, pancito. Una delicatez. Entonces mi cáncer llegó después de eso y nos movió el piso. Nos movió el piso definitivamente. Claro. Primero fue una bolita que encontré a casualidad y después de eso no gustó y de todas maneras demoramos 1 año hasta que me digan que es cáncer, porque en 3 meses tienes que regresar la biopsia otra vez, creció, no creció. Y de repente hicieron una falla y cuando íbamos a sacar la mitad de la tiroides, porque había unos nódulos que no eran malignos, la doctora revisó bien y se pidió disculpas y me dijo, lo que usted tiene es cáncer. Oh, no. Y Tomás casi se va para atrás. Normal. Le movieron el piso, tuvimos que bajar un poco el ritmo, ¿no? No, nada, se acabó, claro. Nosotros dijimos operación enseguida y ahí cambió toda mi vida. Claro. Uh-huh. Pero bueno, lo has superado, ¿verdad? Y ahora estás... Sí, radioterapia, todo lo que significaba. Fui a recuperarme en Ecuador, porque claro, Tomás trabajaba desde la casa, después
yo estaba en el sofá los primeros meses así. Ya, porque tenéis una empresa, ¿no? Entonces, Sí. claro. Y después decidimos que yo me vaya al Ecuador con el amor de mis papis, de mi hermana. Que también eso Se ayuda, ocuparon ¿no? mucho de mí. La sopita de mamá. Sí, bueno, como la primera columna, Eso, sopa de pollo. Exactamente. Oh, wow. Me alegra mucho, bueno, nos alegra mucho que hayas superado esa etapa también de tu vida. Y nada, creo que cada etapa de eso te ha enseñado algo diferente. Sí. Y bueno, y ahora está aquí en Historias con Acento. Wow. Sí, Muchas lindísimo. gracias. Y bueno, ya para terminar y decirte muchas gracias primeramente eso por haber aceptado mi invitación y estar aquí sentada junto a mí, que para mí es un gran honor, vuelvo a repetirlo. Y para terminar ya quiero preguntarte una pregunta que creo que puede ser con broche de oro esta entrevista, es si pudieras definir con una frase la palabra integración, ¿cuál sería? Felicidad. Felicidad. Sí, porque es como el pez cuando está en el agua. ¿Ah? No importa. Está feliz. Se siente como pez en el agua. Eso, como el pez en el agua sería la frase. Sí, y Tomás siempre me dijo que que me prepare tan bien en los primeros años para que yo me llegue a sentir como lo hacía en Ecuador, como pez en el agua. Y esa era mi felicidad. Entonces es importante definir cuál es tu felicidad para llegar a tener la integración que necesitas sentir. Muy buena respuesta, me ha gustado mucho. Sí, habéis escuchado, queridos espectadores, oyentes, lo que ha dicho Mafer. Wow. Bueno, María Fernanda, gracias por compartir tu historia con nosotros. Qué honor tenerte aquí, qué honor. Y tu vida demuestra que adaptarse no significa olvidar quiénes somos, sino aprender a saborear lo nuevo hasta que el paladar se acostumbre. Exactamente, muchísimas gracias por tenerme aquí. A ti por estar aquí. Y a quienes nos escuchan y nos ven, recuerden que en Historias con Acento seguimos descubriendo historias auténticas que nos inspiran a mirar el cambio con nuevos ojos. Nos vemos en un próximo episodio y mientras tanto sigamos contando nuestras historias con acento, porque cada voz cuenta. Y nos vemos en un próximo video. Peace, bye.